Una de las cosas que menos me gusta a mí es malgastar el tiempo. Yo quiero ser muy productivo. Yo quiero aprovechar cada minuto de cada día, cada semana de cada mes y cada mes de cada año. Yo quiero aprovechar el tiempo, porque la vida va volando. Pero hay momentos en que las circunstancias de la vida simplemente no se dan de acuerdo a lo que habíamos pensado. Hay momentos en que toca detenernos, y nos obligamos a detenernos y no hay otra opción. ¿Cómo reaccionamos en estos momentos? Pues vamos a estar continuando el estudio del libro de Filipenses. Ya hemos visto las primeras partes. Si aún no has visto esos programas, te invito a que vayas al canal a buscar los programas. Pero hoy estamos viendo una idea del apóstol Pablo que básicamente él dice, cueste lo que cueste, mi vida es para el Señor. Yo estoy aquí para servir al Señor y Él va dirigiendo mis planes de acuerdo a su plan. Y Él se encontraba en la cárcel. Él estaba en Roma, en la cárcel, y la iglesia en Filipos, una iglesia muy querida, los santos que él había conocido desde hace muchos años, ellos estaban preocupados por él. Decían, "No, Pablo, no estás preocupado porque estás perdiendo el tiempo allá en la cárcel." Pablo dice, Dios sabe y Dios está obrando. Vamos a aprender de esa actitud. Es una historia maravillosa que podemos aplicar también a nuestras vidas. Bienvenidos. Esto es Verdad en Amor. En Filipenses 1:12 dice hasta el 18, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, me gozaré aún. Por todo y en todo vemos que él tenía una actitud y una perspectiva que deberíamos también aprender. Cueste lo que cueste, me voy a gozar, voy a servir a Cristo, porque Él es digno, eso vale la pena. Entonces vamos a ver algunas cosas. Primeramente, debemos ver todo a través de un lente evangelístico. Debemos ver todo a través de un lente evangelístico. Nuestra cosmovisión, o sea, la forma que interpretamos las circunstancias, siempre va a tener gran influencia en cómo experimentamos esas circunstancias. Si todo es negativo, entonces vamos a sentir esa negatividad. Si todo es positivo, pero carnal, humano, vivimos como humanistas más bien, veremos las cosas de acuerdo a eso. Pero si podemos ver todo a través del Evangelio, cambia la forma en que vemos todo. Dice en Filipenses 1:12 y 13, otra vez, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo quería que la iglesia supiera algo, que vea su perspectiva en medio de sus prisiones. La iglesia estaba preocupada, muy preocupada por él. Pablo dice, no se preocupen, Dios está obrando, aún aquí. ¿Cuáles cosas habían sucedido en la vida de Pablo? Muchas, muchísimas. Él escribe a otra iglesia en 2 Corintios 11, el versículo 23 en adelante, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Yo leo esa lista y yo digo, ¿y nosotros nos quejamos? Yo veo las circunstancias de mi vida y realmente no son tan malas como vivía y otras personas a lo largo de la historia humana.
Y muchas veces nos quejamos y pensamos que estamos malgastando el tiempo o que no nos merecemos sufrir tanto. Pero Pablo veía las cosas de una forma muy distinta, porque él dijo, en el Evangelio yo soy más que vencedor. En el Evangelio aún tengo gozo, aun cuando hay sufrimiento, cuando hay dificultad. En el Evangelio yo sé que Dios está obrando, aun cuando no lo vea. Es fácil dejar que algo mínimo arruine todo, especialmente cuando no estamos viendo el cuadro completo, cuando no tenemos una cosmovisión bíblica. En la iglesia podemos enfocarnos en cosas pequeñas y perder el cuadro completo y podemos desviarnos del propósito de lo que es la iglesia. En la universidad, dificultades o pruebas muy difíciles o simplemente tener que terminar muchas cosas necesariamente y sentimos esos límites humanos. El trabajo, el matrimonio, a veces las cosas se vuelven muy ordinarias o a veces los problemas pequeños se vuelven lo principal. Dijo un gran teólogo en Piratas del Caribe, en una película, dijo, el problema no es el problema es tu actitud acerca del problema. Y bueno, aunque eso no es Biblia, es un principio de la Biblia. Es un principio que vemos que a veces estamos en situaciones adversas, pero el problema no es la situación, es nuestra actitud en medio de la situación. Recordemos que Dios nunca dijo que la vida cristiana sería fácil. Es más, dijo que llegarían momentos difíciles. Deberíamos prepararnos para esos momentos. Nos dijo desde antes para que tengamos paz en medio de todo. Dijo Jesús en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos paz, aunque en el mundo tendremos aflicción. Y tenemos un futuro seguro en Cristo. Entonces Cristo quiere poner en perspectiva la aflicción que tendremos en este mundo. También vemos en Hechos 14:22, los apóstoles confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí está el apóstol Pablo hablando otra vez con los discípulos de Listra y de Derbe y de otras partes. Había ya pasado por ahí, fue apedreado, lo dejaron por muerto, continuó a otra parte y volvió a esa ciudad y quiso confirmar otra vez a estos discípulos. Aún Pablo tiene los chichones en su cabeza, en su cara, tiene morados porque le apedrearon, lo dejaron por muerto. Y él dice, hermanos, les cuento que a veces la vida es difícil. A veces sí tenemos que pasar por tribulaciones, pero estamos esperando en un reino futuro. Es una perspectiva totalmente diferente. Debemos ver todo a través de un lente evangelístico. Primera de Tesalonicenses 3:4 también dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Debemos y podemos tener gozo en medio de todo, a menos que el evangelio se avance. Siempre cuando el evangelio esté avanzando. Y eso es lo que dijo Pablo en Filipenses 1. Digo, las cosas que me han pasado, de hecho, han causado que el evangelio corra más de lo que hubiera podido hacer antes. Pudo compartir el evangelio con un grupo élite de soldados. Pablo estaba ahí en Roma esperando sentencia ante el emperador, ante el César, y tuvo que esperar unos años antes de que por fin le pusieran en libertad, y después de poco tiempo volvería a Roma y en ese momento, ya a final de toda su vida, él sería decapitado. Él no sabía cuál sería el fin en esa historia, en ese momento, pero él cada día estaba encadenado a un soldado de los élites, 12 horas de turno, y luego después otro soldado de los élites, y al otro día uno diferente, y después uno diferente. Iban rotando siempre para no repetir los mismos siempre, para que no hay acuerdos entre ellos. Y Pablo, cada vez cuando alguien estaba encadenado a él, ¿qué hacía? Aprovechaba la oportunidad, compartía el evangelio. 12 horas. Tiene una audiencia cautiva, literalmente. Ellos querían, no podían salir. Ellos tenían que escuchar lo que Pablo decía. Y ahí dice que es por causa de mis prisiones que el evangelio ha corrido por todo el pretorio. Es decir, esa base de estos soldados élites. Imagínense que nunca hubiera sido posible si no fuera por la prisión de Pablo en ese momento. Eso es perspectiva. Ni sabía la mitad. Dios estaba usando lo más difícil para su gloria y para avanzar la causa de Cristo. Y aquí estamos hablando casi 2000 años después sobre eso. Y yo también me cobro ánimo en cómo Dios usó la vida de Pablo en esos momentos. Pablo dijo antes de irse para Roma,
cuando estaba en peligro de todo eso, digo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No quiero tener como lo más precioso a mi vida. Es más importante, más valioso, la gloria de Dios, estar con Él por la eternidad, es el gozo en la salvación, no en mis circunstancias. Nuestro problema a veces es que la perspectiva está torcida, hay una falsa expectativa de que Dios existe para servirnos a nosotros, que Dios existe para hacer más cómoda mi vida, para darme el dinero, la salud, la paz intrarrelacional que yo le pido. Y a veces nos molestamos con Dios porque no siempre da esas cosas, porque no siempre es su voluntad. Pero su voluntad es mayor. Su voluntad es mayor. Su plan es mejor. ¿Qué cosa o qué evento sería necesario para que dejes de tener gozo en tu vida? Si tú dices, no, pues si llegara a morir mi hijo, no tendría gozo. Si llegara a perder mi trabajo, si llegara a bancarrota, no tendría gozo. Si llegara a ser perseguido por mi fe, no tendría gozo. Si llegara a esto, a aquello. Pues es importante pensar en eso. ¿Será que Dios está orando ahora en tu vida para decir, mira, es que tu gozo estás buscándolo en una parte diferente, en un lugar equivocado? ¿Será que Dios permitió que llegaras a un punto para enseñarte algo? Llegaras a no a una prisión romana, pero a un punto difícil, para que dependieras en la vida de Él o para que te use en la vida de otra persona que nunca habrías de conocer si no fuera por esa circunstancia. Yo estuve escuchando el testimonio de una persona que duró meses en el hospital. Esa mujer estaba embarazada con, no mellizos, con 3 bebés. Tenía 3 bebés en su vientre. Ay, me perdona, a veces se me sale gringo. Entonces ahí estuvo en alto riesgo, tuvo que durar meses antes de que nacieran esos 3 bebés. Y sí nacieron, duraron un tiempo en cuidado intensivo, pero todos sobrevivieron. Pero ella estuvo ahí y pensando, estoy malgastando el tiempo, pero eventualmente pudo darse cuenta que, bueno, estas enfermeras que estaban pasando y a veces durando media hora, 1 hora con ella, cuidándole o haciendo exámenes para esos bebés, pruebas, ella pudo compartir el Evangelio. Y en un caso similar, no estaba en una prisión romana, pero estaba en una clínica durante meses, también sintiéndose como prisionera. Pero la verdad es que Dios a veces nos tiene en esos lugares para algo. ¿Será que has perdido el gozo de tu salvación, el gozo de poder ser parte de algo más grande porque has perdido esta perspectiva? Que estás pasando por lo que estás pasando para algo. Aprovecha eso. Aprovecha cada prueba, aprovecha cada momento difícil, aprovecha hasta lo peor de lo peor, sabiendo que Dios lo está encaminando para bien. Pienso en la vida de José. Muchos han escuchado la historia. José fue vendido por sus hermanos en esclavitud. Fue tratado injustamente, aún como un esclavo. Él era fiel y luego fue acusado injustamente. Fue enviado a la cárcel y ahí fue olvidado también por algunos a quienes había ayudado y servido. Y años y años y años después, eventualmente termina saliendo de ahí milagrosamente de un día para el otro y llega a ser la mano derecha de Faraón, el hombre más poderoso en la tierra en ese entonces. Y José llegó a ser el primer ministro prácticamente de Egipto. Y sus mismos hermanos llegaron años después a pedir ayuda. Y él era el único que pudo ayudar. Y él tomó una decisión de perdonar a esos hermanos. ¿Por qué? Él dice, finalizando el libro de Génesis, en Génesis 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Eso es perspectiva. Puedes tener gozo cuando entiendes que eres parte de algo mucho más grande que ti mismo. Entonces, pensemos con una perspectiva a través del Evangelio bíblico, un lente evangelístico. También debemos considerar esto. Pensemos más allá de nosotros mismos. En Filipenses 1:14, Pablo dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pablo se gozaba de que otros corrieran con la antorcha. Pablo se gozaba que otros se encargaran de seguir predicando
vieron su aflicción y su gozo en medio de la aflicción y dijeron, si Pablo lo pudo hacer y si Pablo lo puede seguir haciendo, nosotros también podemos. Ellos cobran ánimo. El coraje contagia. Amén. El coraje contagia. Y cuando una persona se pone en la brecha y decir, sí podemos vivir una vida diferente para Dios, sí podemos resistir, sí podemos aguantar, sí podemos perseverar hasta el final, sí vale la pena, las otras personas comienzan a decir, sí, esto es posible. Cobremos ánimo, porque sí es posible. Otros están afectados por tus acciones, o por bien o por mal. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo o denuedo solo porque otro familiar, otro amigo ha tenido eso mismo? El miedo contagia, pero también el denuedo contagia. Las personas a tu alrededor te afectarán más de lo que tú sabes. O aprenderás lo bueno o aprenderás lo malo. Como dice en 3 de Juan, no imites lo malo, sino lo bueno. Dice en Proverbios 22:24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces Pablo dice, yo entiendo que lo que está pasando en mi vida está ayudando a los demás. Eso es también perspectiva bíblica. ¿Por qué? No solamente es ver todo a través de un lente evangelístico, es saber que no solo somos nosotros, es pensar más allá de nosotros mismos, saber que estoy siendo de influencia para los demás. Yo quiero terminar bien. Así como Pablo dijo, yo quiero terminar bien, estoy dispuesto a presentarme, yo estoy dispuesto porque ya he corrido la carrera, no he corrido en vano, dice en otra parte. Yo quiero acabar mi carrera. ¿Por qué? No solo para mí, sino para ayudar a animar a otras personas. Yo quiero influenciar hacia el Señor mismo. ¿Quién te está influenciando? ¿Es una buena influencia? ¿A quién estás influenciando? ¿Eres una buena influencia? Puedes tener gozo cuando entiendes que tus hechos y tus palabras animan a otros. Pues hay otra idea que sacamos de Filipenses 1, que es esta: gocémonos en la obra de Dios. Veamos todo a través de un lente evangelístico. Pensemos más allá de nosotros mismos. Y número 3, gocémonos en la obra de Dios. Filipenses 1, 16 al 18. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo, me gozaré aún. Era suficiente mala la situación de Pablo en la cárcel, pero otros querían que él sufriera más todavía. Algunos querían tomar su lugar de influencia. Si él pudo tener tanto éxito y reconocimiento por predicar a Cristo, yo también seré famoso. Un pretexto, un mal motivo para entrar al ministerio. Otros comenzaron a chismosear. ¿Qué hizo Pablo para merecerse esto? Como los amigos de Job, ¿no? Job sufre. En el Antiguo Testamento encontramos su historia. Hay un libro entero que habla de Job y habla sobre la aflicción del alma y la respuesta a por qué los buenos sufren. A veces la respuesta nunca llega, pero llegan los amigos con tantas acusaciones y tantas manos señalándole. Y Job responde, dice en Job 13, 15 al 16, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Yo no entiendo lo que está haciendo Dios, pero aunque pase por el fuego, aunque pase hasta la muerte, voy a alabarle. Voy a esperar en él, porque yo sé que su camino es mejor. Voy a gozarme en la obra de Dios. Pablo dice que pase lo que pase, cueste lo que cueste, llegue lo que llegue, mi deseo es que el Evangelio sea predicado. Es mi deseo más profundo. Tenemos esa actitud cuando otros se levantan contra nosotros. Tenemos esa actitud cuando vemos que otros tienen éxito o fracasan. Queremos gozarnos en que la obra de Dios se haga realidad. Podemos ver más allá de nuestra situación, de nuestra vida, nuestros acusadores, para gozarnos en Cristo y en su obra. Pablo estaba puesto para la defensa del Evangelio, como dice en el 17. Quiere decir que él entendía la responsabilidad, cueste lo que cueste. Quiere decir que no pudo callarse, cueste lo que cueste. Tenemos que tener la misma comisión. 1 Corintios 9, 16 y 17 dicen, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido
encomendada. Algunos de ustedes tienen que examinarse antes de seguir a una aplicación final para creyentes. ¿Estás realmente en la fe? ¿Estás vagando en la incerteza de tu salvación? Cristo te invita hoy a venir a Él, a verle a Él. Dios hizo todo lo posible, todo lo necesario para que tú seas salvo. Y ahora te está llamando. Ahora quiere que tú te arrepientas y creas en Él para salvación. Cuando Jesús murió en la cruz fue por ti y por mí. Y Él invita no a las personas buenas, a las personas piadosas, a las personas justas. Él invita a todos los injustos, porque todos somos injustos, todos los pecadores, porque todos somos pecadores. Nos invita a humillarnos y creer únicamente en Él para salvación. Si aún no has sido salvo, esta es tu oportunidad. Este es tu momento. Clama a Él, arrepiéntete y cree en Él hoy. Y algunos de ustedes están en Él, pero deben renovar su enfoque. Deben cambiar su perspectiva, su compromiso hacia el Señor. ¿Hasta qué momento le vas a amar y servir? ¿Qué se requeriría para que dejaras de serle fiel? ¿Qué se requeriría para que negaras la fe? Me acuerdo de Jesús cuando estuvo ahí con una multitud de personas buscándole. Habían comido pan y pescado en ese milagro de multiplicar la comida, y al otro día buscan a Jesús. Jesús confronta realmente sus malos motivos. Dicen, ustedes están buscándome para satisfacer su hambre física, pero yo soy pan que descendió del cielo y deberían participar de mí, deberían recibirme a mí, porque ustedes no están buscando lo que es eterno, sino lo terrenal. Pero si comen de mí, si tienen parte en mí, entonces se saciarán, tendrán vida eterna. Lo importante no solamente es buscarme para cosas temporales, sino para lo eterno. Y hay muchas personas que no entendían realmente ese mensaje, parecía muy fuerte. Dice que en Juan 6:66, que desde ese día muchos se volvieron atrás. Se habían llamado discípulos de Jesús, pero dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Jesús miró a los discípulos. Voy a parafrasear. Él dijo, ¿ustedes también se van? Y los discípulos, los 12, ellos dijeron, Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sabemos que solo tú nos puedes salvar. No hay ningún plan B, no hay ninguna otra opción. Deberíamos ver las cosas con esa perspectiva. Y también, como dijo Pablo, aunque la vida sea difícil, cueste lo que cueste, hay gozo, hay propósito, hay vida. Dios está obrando. Hay una eternidad que me espera. Nadie me puede quitar esas cosas. Cueste lo que cueste, le voy a servir, me gozaré en Él. Amigo, espero que este mensaje haya sido de ayuda y bendición para tu vida. Si es así, te invito a dejar un comentario aquí. Nos ayuda a saber que estás viendo, de dónde estás viendo. Especialmente si hoy tomaste la decisión de creer en el Evangelio, creer en Cristo para salvación, o si aún tienes inquietudes, escríbenos o déjanos un comentario y queremos ayudarte en eso. No te olvides de suscribirte al canal, compartirlo con otros para seguir recibiendo esta verdad de Cristo en el amor de Dios. Esto fue Verdad en Amor, conectando la palabra de Dios con tu vida. Suscríbete y no te pierdas un nuevo programa la próxima semana en nuestro canal de YouTube.